y Dios dispone. Amén. Gloria a Jesús. Esta es una noche ¿de qué? Hoy es jueves. ¿Noche de qué es? De salvación, de milagro. Amén. Esta es una noche donde predicamos la gloria de Dios y predicamos para que Dios entre a la vida de los corazones, para que sea una noche como evangelística, de poder, de gloria. Amén. ¿Está ahí? Amén. Gloria a Jesús. Entonces dije, bueno, iba a hablar de algunas cosas y empezó, no, Bartimeo no, dije, Señor, ya lo prediqué 200 veces, ¿de qué voy a hablar? Y en casa así estaba. Entonces fui a algunos apuntes que tenía ya. Mire, yo no soy de anotar, de hacer apuntes y de guardar, pero me encontré con una agenda vieja de unos apuntes que no son viejos. Los apuntes nunca son viejos, se renuevan siempre, la palabra de Dios. Y decía Segunda de Reyes. Y dije, uy, el hacha. Cuando dije el hacha me gustó, me encanta, una palabra profética, una palabra con poder, con gracia. Pero decía, Señor, ¿qué voy a hablar del hacha? Y después me venía la del joven rico, y después decía, bueno, Señor, tengo que ordenar todas estas palabras que me estás dando porque no sé por dónde ir, pero ¿y qué voy a, cómo encaro? ¿Y tu milagro? ¿Y mi milagro qué? ¿Y mi milagro qué? ¿Por qué no lo usás? ¿Usás tu milagro? Esa es una pregunta. Preguntarle al lado tuyo, ¿usás tu milagro? ¿Por qué no le damos a veces, sin darnos cuenta, a Dios lo que es de Dios? Y eso también significa usar nuestro milagro. ¿Cuál fue tu milagro? Uno de los milagros más grandes que tenemos es que un día conocimos a Jesús y Jesús entró a nuestra vida y a nuestro corazón. Ese es el súper milagro para mí, ¿verdad? Y entonces dije, bueno, amén, Señor. Entonces, ¿cuál va a ser el motivo central de esta palabra? Y decía, ¿cómo voy a organizarla? Y dije, Señor, voy a usar el milagro. ¿Y cuál voy a usar? El milagro. ¿Cuál? Me pusieron una escopeta en el pecho, los cuartuchos no explotaron. Me operaron, estuve en coma 5 días, no sé qué pasó, vi visiones, pero acá estoy. Le dije, Señor, si es posible y tenés ganas, déjame un tiempo más para poder ver crecer a mis hijos y predicar tu evangelio. Mientras me ponían la anestesia para llevarme a urgencias a operarme. Y salí de ahí. Un domingo de Pascua entré, 5 días después, el Señor me levantó. ¿Qué milagro voy a usar? Estaba internado en el hospital Posada y cada noche que oraba por algún enfermo se sanaba. Y tuve como 2 meses. Pero en 2 meses, cada 2 días cambiaban 3 pacientes de la misma sala. La sala eran de 4 camas. Y cada 2 días cambiaban 3 pacientes. Decía, Señor, es tiempo de seguirte, ¿cómo hago? Y digo, ¿cómo voy a organizar todo esto? Bueno, Segunda de Reyes, capítulo 6. Yo la tengo en la NTV aquí, si la quieren poner igual ahí, por favor. Y me gustó esta palabra y la vamos a ir llevando porque aquí habla de los profetas y los hijos de los profetas que fueron a ver a Eliseo. Y en ese tiempo los profetas no tenían plata, no eran apoderados, eran un lugar muy pequeño, vivían como en un campo y eran como chozas. Mire lo que dice acá. Cierto día
el grupo de profetas fue a ver a Eliseo para decirle: como puedes ver, este lugar donde nos reunimos contigo es demasiado pequeño. Bajemos al río, al Jordán, donde hay bastantes troncos. Allí podemos construir un lugar para reunirnos. Me parece bien, le dijo Eliseo, vayan. Por favor, ven con nosotros, le dijo uno de ellos. Está bien, iré, contestó él. Entonces Eliseo fue con ellos. Una vez que llegaron al Jordán, comenzaron a talar árboles. Pero mientras uno de ellos cortaba un árbol, la cabeza de su hacha se cayó en el río. ¡Ay, Señor!, gritó. Era un hacha prestada. ¿Sabe? Acá vamos a hacer un punto para que entendamos algo. Decíamos que los profetas no eran adinerados. Y el metal en ese tiempo no era fácil de tener. Y si vos perdías un hacha, para poder forjar un hacha en ese tiempo era tremendo. Por eso él grita: ¡ay, se me cayó el hacha! Porque sabía que iba a tener que trabajar mucho tiempo, o cómo iba a ser no sabía, pero había que recuperar ese hacha porque había que pagarla. Y Eliseo estaba ahí con ellos. ¿Dónde cayó?, preguntó. Ahí el hombre de Dios, donde le mostró el lugar. Cuando le mostró el lugar, Eliseo cortó un palo, dice, y lo tiró en el agua, en ese mismo sitio. Entonces la cabeza del hacha salió. ¿Cuál es el milagro? Flotó el hacha. Ve y tómalo. ¡Wow! Tremendo. Agarra, le dijo Eliseo. Y el hombre extendió la mano y la tomó. Qué tremenda esta parte. El hacha flotó. El hombre la tomó, la recuperó. Esto es un acontecimiento tremendo, porque con este incidente es interesante. Este pequeño accidente nos hace, yo escribí acá, entender que Dios tiene interés en los detalles de nuestras vidas, aún en los más pequeños. Y yo dije, wow, eso me gustó. Porque cuando empezamos a trabajar con el Señor, muy jóvenes, y empezamos a hacer, teníamos temor. Y no sabíamos bien para dónde íbamos a ir, pero sí sabíamos que teníamos a Jesús de nuestro lado, y empezamos con las plazas, y empezamos en las calles. Y recuerdo que una de las primeras veces que fuimos, llevamos hasta una cocina grande con una garrafa. Yo hice en mi casa una masa para torta frita. ¿Y qué pasó? La torta frita no lleva levadura, es solamente agua, harina, grasa y sal. Nada más. Y cuando llegamos al lugar, empezamos a trabajar con los chicos, y se empezó a llenar de gente, y se empezó a juntar la gente, y pusimos el disco arado, tiramos la grasa, y empezó a largar olor. Dijeron, ¿van a vender torta frita? No, vamos a regalar. Y la masa empezó a crecer. Se desbordaba del tupper, un tupper grande. Y la masa se multiplicaba, amado. La masa se multiplicaba.
Entonces empezamos a dar. Dijimos, Señor, y ahí cuando me acordé de esto, dije, wow, esto es bárbaro, porque esto es como pan sin levadura, pero crece igual. Crece, y crece, y le dábamos a uno, y crecía, y le dábamos al otro, y le dábamos a otra familia, y le dábamos a otro. La gente de la plaza, ninguna quedó sin comer, y le puedo asegurar que había mucha gente en la plaza ese día. Nomás el grupo que estábamos nosotros evangelizando, nomás nosotros éramos 25, 26, ponele por ahí. Y llegamos más de 100 personas y nos fuimos a la iglesia con más masa sin cocinar y seguimos cocinando en la iglesia y le dimos a toda la iglesia. Y llegó el otro sábado y teníamos que ir. Y cuando teníamos que ir el otro sábado, empezaron los conflictos. Porque fue una gran bendición lo que nos pasó. Entonces el otro sábado, cuando hicimos así, se piantó el hacha. Y dijimos, ¿y ahora, Señor, qué pasó? De bien que estábamos, y la semana pasada fue una cosa tremenda. Ahora que voy a echar de vuelta, ¿dónde se te cayó el hacha? Me pregunté, ¿qué pasó? ¿Te va bien? Tu vida, tu trabajo, todo funciona bárbaro. La casa se empieza a ordenar, la iglesia comienza a funcionar. Pero de repente pasa algo, no sabes qué es, pero te quedaste con el mango solo. Se deslizó el hacha. ¿Dónde cayó? Poder divisar, ver dónde se cae, es lo importante. Cuando vos ves dónde se te cae, dónde está el problema, dónde está mi pecado, dónde está mi dolor, dónde está mi angustia, ¿dónde se me cayó? ¿Dónde se me cayó el hacha? ¿Dónde? Cuando vos haces eso, le decís, Señor, es acá. Y cuando le decís, es acá, dice, bueno, tira el palo. Y va a flotar. Y va a flotar. Y toma el hacha. Y lo importante es que es pequeño. Porque los detalles pequeños en donde está el Señor, y ese mango va a entrar de vuelta en la iglesia, en ese cabo, y va a estar de vuelta hasta el final, y lo vas a poner fuerte y bien, y tu herramienta va a estar lista para que vos comiences a hacer de vuelta lo que Dios te mandó a hacer. Dios nos dio una tarea. Ese hacha tenía una finalidad y vos tenés una finalidad. ¿Qué había que hacer? Talar árboles. ¿Para qué? Construir, decirle, vas a construir. Decirle al que está a tu lado, vas a construir. Afilar el hacha. Porque este año vas a construir. Para eso Dios nos llamó y nos unió y nos forma cada día y hacemos todo lo que Dios nos manda hacer con respecto al lugar en donde estamos. Por eso Dios le da una visión a la cabeza del lugar donde estás. Por eso Dios nos enseña a andar en el camino correcto para que funcione tal cual y como Dios baja la información para nuestra casa. Hablamos de crecimiento, por eso hablamos de edificación, porque vos vas a traer en la próxima columna, el próximo árbol. Y cuando digo árbol, me vienen un montón de cosas a la cabeza. Wow.
Esto es tremendo. Nosotros tenemos un lugar acá, tremendo, hermoso, el cual cuidamos y comienza a dar frutos y comienza a vivir y a tomar forma. Yo tuve una semana en Mendoza, en una finca prácticamente abandonada. Cuando empecé a caminar por el Duraznal, vi montones de árboles con frutos, muchos frutos y buenos frutos y muy ricos. Le puedo contar, y mi esposa también, porque me traje allá. Pero la finca está desordenada y abandonada. Pero los árboles siguen dando fruto. Usted sabe lo que va a pasar acá. Yo decía, Señor, cuando yo llegué a la iglesia, me sentía así, abandonado, pero seguía dando fruto. Desordenado, pero seguía dando fruto. Yo decía, Señor, necesito un orden. Llegué a una iglesia y me dijo, mijo, ¿sabe qué hay que hacer? Un plan. Hay que hacer un plan. Hay que ordenarse, hay que hacer un plan, seguir ese plan, poner una meta y darle. ¡Wow! Cuando llegué allá a la finca, vi la finca y dije, ¡wow! Señor, esto pasa cuando hay un cambio de un lugar al otro. Cuando salimos de esa finca, fuimos a visitar otra. Y cuando fuimos a la otra finca estaba súper, como dice un amigo, súper ordenada. Los viñedos, tenía un reservorio de agua, tenía vacas, ciruelas, todo el sistema para secarlas, ordenado, frutos, máquinas, limpio. Oiga, podemos estar desordenados y Dios en su misericordia va a hacer que vos des frutos, pero solamente en su misericordia. Pero eso, créeme, y te voy a revelar algo aquí, no te hace salvo. Eso no te hace salvo. Estar desordenado, predicar, cantar, danzar, levantar ofrenda, lo que sea. Pero si está desordenado, lo vas a hacer, y Dios en su misericordia, por la misericordia, porque hay gente que necesita recibir de parte de Dios, Dios te va a usar, pero eso no significa que seas salvo. Cuando vos descubrís donde se te cayó el hacha y le decís a Dios, esta es mi hacha, es mi hierro el que me hunde, sea droga, sea alcohol, sea delincuencia, sea tristeza, angustia, hambre, desnudez, lo que fuese, Dios te levanta, te levanta, te levanta, te levanta. Él te trae a libertad, Él te hace libre. Y cuando te sacude, te limpia, te deja una finca ordenada. Entonces vos no vas a dar un fruto, 10 frutos, vas a dar miles de frutos. Y todos los frutos que vos des, esos frutos, y lo importante es que van a ser ordenados como vos. Por eso la iglesia va a crecer. Por eso nosotros creemos que está el poder y la gracia de Dios. Porque lo hacemos por amor a nuestro Padre, porque lo hacemos por gracia y obra, porque Él murió en la cruz del Calvario, Él derramó la sangre por nosotros. Él vino a ordenar esta tierra. Del día 1, que digo que se haga la luz. Del día 1. Cuando lo formó Adán, del varón sacó la costilla para la mujer. Desde ahí Dios comenzó a poner orden. Y si nosotros nos ordenamos, la iglesia va a multiplicar, va a crecer. Entonces los jueves vamos a estar hablando de otras palabras, de otros milagros, de otras bendiciones, porque va a estar llena no solamente de cristianos, sino de personas que necesitan de Cristo.
porque es una reunión para los que necesitan de Cristo. Y te traigo esta palabra de aliento, de bendición, de multiplicación y de crecimiento. Ordenémonos, amémonos unos a otros, ocupémonos en lo importante, y voy a hacer lo que hace mi amigo Dota, en la palabra del Padre. Ocupémonos en esto, ocupémonos en ordenarnos, ocupémonos en escuchar la voz de Dios y la voz de aquel siervo que Dios puso para que te guíe, para que te forme, para que te acompañe en el camino recto que es el que lleva al cielo. Uno solo. Uno. Un Dios, un Padre, un Hijo, un Espíritu. Uno. Solo uno. Tenía un montón de pasajes bíblicos, pero no voy a leer más pasajes bíblicos. Porque vos y yo sabemos que estamos hoy acá porque Dios nos trajo. Porque sabés dónde se te cayó el hacha. Porque sabés dónde necesitas que Dios restaure tu vida y tu corazón. Y ese es el tiempo donde viene la gracia de Dios a nuestra vida. Porque todo tiene que empezar a multiplicarse. Si nos ordenamos, Dios nos va a multiplicar uno a uno. Y nos va a llenar uno a uno. Y vas a poder estar al lado de tu hermano y decir: Señor, gracias, lo bendigo en el nombre de Jesús. Padre, gracias, la bendigo en el nombre de Jesús. Mire, usted tiene que orar por su hermano, porque la Biblia dice orar el uno por el otro. En bendición. Olvídese de los defectos, olvídese, hay virtudes también. Seamos iglesia. Amémonos el uno al otro como la palabra de Dios nos manda amar. ¿Nos cuesta? Sí, porque somos de carne, nos duele, nos pellizcan y nos duelen, nos meten el dedo en el ojo, nos duelen, ¿no es cierto? Pero la verdad es que si Dios baja una línea poderosa, hagámoslo, busquemos al Padre, unámonos, pero unámonos, tomándonos de las manos, orando, clamando el uno por el otro, porque va a ser una noche de poder y de unción y de gloria para vos. Yo creo y sé que hoy vos no te vas a ir como viniste, porque sé que Dios va a sanar tu vida, que Dios hoy va a poner más gracia de la que ya puso, y hay una unción poderosa de parte del cielo que ya empezó con la alabanza y la adoración, y que hoy quiere Dios sembrar en tu corazón. Amén. Ponete de pie. Me gustaría si los músicos pueden acompañarme con una adoración. Porque verdaderamente creo, yo creo, porque la palabra lo dice, por eso lo creo. Porque así dijo Eliseo y lo vio y dijo: no vas a pagar. Dios es bueno. ¿A dónde cayó? Ahí. Y sacó una rama y hizo que flote el hierro. Maravilloso. Maravilloso. Así va a ser Dios con vos. Hoy es tiempo de entrar de vuelta a lo más íntimo, donde el Padre nos forma y nos sustenta y nos sostiene en ese cabo, para que seamos hacha, para que seamos hacha, para que podamos ir con ese filo, con esa espada de doble filo cortante, para que podamos traer a otros, ganar a otros, llenarlos de su amor, llenarlos de su gloria. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Cierre sus ojos. Señor, esta noche va a ser diferente, yo creo. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego que tú estés obrando en esta hora. Comienza, Señor, a obrar en cada vida y en cada corazón.